Buenas tardes, bienvenidas a la sesión de hoy del grupo de estudio de Solo tu Perro, 21 de octubre del 2025. Estamos ahora, como siempre, bastantes países aquí, cosa que a mí siempre me da alegría. Y vamos a trabajar sobre este artículo sobre las vocalizaciones, publicado en el Veterinary Journal, que se llama Los ladridos en perros de familia, una aproximación etológica, escrita por una revisión de literatura científica hasta el año 2010, que fue en 2009, que fue publicado este artículo, publicado por estos investigadores que ya conocemos algunos de ellos, como por ejemplo Adam Miklosi, y otros dos que interesa, creo que retener un poco sus nombres, Peter Pongratz, que no sé cómo se pronuncia obviamente, y Xaba Molnar, porque algunos de los artículos que se citan acá son de estos mismos autores, es decir, que se ve que este tema de la vocalización de los ladridos ha sido interés de este equipo de investigación. Y luego también se citan cuestiones de domesticación o codomesticación, donde también sabemos que Miklosi tiene una propuesta propia, ¿no? Entonces, con esto les doy la palabra y voy a recoger el almuerzo. Dale, Carol, que tú estuviste ayer. Sabes de que no se habló. Estuvo muy bonito. El artículo, la verdad es que está súper lindo. Y la verdad es que, bueno, nos fuimos por varias aristas y varias partes del estudio, toda esta recopilación, en verdad, de todo lo que se ha visto, que a mí particularmente me llamó mucho la atención que esto tiene una revisión desde el 1900 y cacho. Yo ni idea que tanto tiempo se llevaba hablando y estudiando del tema de las vocalizaciones y me gustó. 177, es una barbaridad. Ajá, sí, sí. Entonces, que no había ni nacido yo cuando todo eso ya se estaba conversando. Entonces, me pareció súper bonito y, y nada, lo llevamos como a dar una vuelta en las cosas más prácticas de lo que podemos ver con nuestros enanos, con los perros con los que compartimos y las cosas más como que podemos poner en práctica, ¿no? Y entender para poder llevarle al tutor esto de que, hey, tu perro te está hablando todo el tiempo. A mí personalmente, yendo como desde lo general a lo particular, bueno, como siempre estos estudios a uno le reafirman y te dan como esa certeza de que efectivamente nuestros perros buscan las maneras de comunicarse con nosotros. O sea, esto de que tengan un repertorio vocal tan amplio, de hecho, hacía cuentas, ¿me escucho? ¿Sí? Vale. Que siempre tengo la inseguridad de que internet está pegado. Vale. Carol lo sabe, de lo que padezco. Esto de que el repertorio o la gama de vocalizaciones que hay con respecto a otros cánidos, lo veo muy reflejado, me pasa personalmente con Duna, mi perrita. Ella vocaliza mucho, de muchas formas, tiene muchísimos tipos y tonos de vocalización, y también cuando específicamente ladra, es como bonito darle sentido a esto que nosotros, claro, empíricamente lo vemos y lo vivimos. Yo entiendo qué significan ciertos ladridos de ella y sé que cuando es más agudo, ella me está exigiendo o me está pidiendo directamente ábreme la puerta. Sé que cuando es muy grave, es porque está muy enojada y efectivamente anda alguien afuera o algo así. Entonces, eso me gustó mucho. También me hizo pensar en algo súper anecdótico que pasó con, de verdad, es como a mi padre es profesor de matemáticas, él toda su vida se ha dedicado a enseñar, ya lleva como 40 y tantos años de carrera, y siempre dice que, y saca así como esto como una anécdota, de que él le enseñó a ladrar a uno de nuestros perros que tuvimos cuando yo era más chica, un boxer que llegó a esta casa de manera así como en una circunstancia
estábamos de vacaciones, nos entraron a robar y nos trajeron, unos amigos de mis padres trajeron a un boxer que al final no ladraba en la casa de ellos. Decían, no, debe ser sordo, debe ser mudo, ¿por qué él no ladra? Y lo trajeron acá como para que la gente diga, ah, mira, me da miedo, hay un perro, no vamos a volver a. Y pasó el tiempo y él siempre comenta, es verdad, que después de un tiempo, de haber sido 5 o 6 meses, Pike se llamaba, empezó a ladrar y él le hacía esto de, lo miraba, se miraban y le hacía como, wow, mi papá, le hacía, wow, wow. Y Pike, según lo que él cuenta, empezó a levantar de a poquito como un belfo o hacía como unos pequeños soniditos y al tiempo el perro honestamente ladraba y ladraba mucho y después tuvimos a otro boxer que era su nieto que era muy bueno para ladrar, pero efectivamente empezó desde muy pequeñito porque yo pienso también esto del aprendizaje influye mucho. Entonces es muy gracioso esto de, yo digo, realmente ellos sí buscan y están predispuestos a ladrar o a comunicarse, pero si es que en el caso efectivamente de Pike no lo hacía probablemente porque estaba en un ambiente muy poco estimulado, no tenía mucha vinculación con sus tutores, tampoco tenía como esto de que lo sacaran a pasear o que mirara a través del antejardín, entonces no había como esta necesidad probablemente de comunicarse. Eso como en lo global. Gracias. Bueno, y en lo particular, ya que nadie dijo nada, pensaba, o sea, pienso que sería, o sea, esto de que la coevolución que hemos tenido, ¿cierto?, con nuestra especie, con los canes familiares, perdón, ha hecho que, no sé, aparezcan, ¿cierto?, esto, como que le llamaban tipo subproductos de la domesticación, ¿cierto?, esta ritualización de sonidos que al final pienso sería interesante tal vez hacer estudios. Acá planteaban, yo no sé qué viene más adelante, este es un estudio del 2009, si mal no recuerdo, o una revisión del 2009, pero de pronto, claro, me parece interesante esto de poder verlo como como puede ser incluso como por grupo funcional, en vista de que hay grupos funcionales que sí son muchísimo más buenos para vocalizar o para ladrar, porque, claro, se seleccionaron para señalar, ¿cierto?, con ciertos ladridos o avisar con ladridos de que encontraron un rastro o de que aquí hay una presa. Entonces me parece súper interesante eso de tal vez, hablo desde la ignorancia, probablemente ya existe algo mucho más específico que se haya hecho. Vamos a trabajar la próxima semana un artículo de este mismo equipo del 2014, donde hacen un trabajo específico ya, digamos, empírico sobre una cierta dimensión del ladrido. Así que, y no recuerdo yo, cuando estuve buscando el material, no encontré un artículo mucho más reciente. Quizá puedo seguir buscando, pero no encontré algo del 20 para adelante sobre este tema. Tengo que revisar. A mí me gustaría recoger eso que dijiste, Caro, sobre el modo. No, Caro, no, Jimena, sobre el modo de ladrar de tu perrita. Porque ayer lo quería citar y no lo encontré y ahora lo encontré. En este artículo uno de los mismos autores, de Peter Pomgrax, del año 2005, donde está hecho un análisis de ladridos, y entonces se saca como conclusión que los ladridos caracterizados por frecuencia baja, frecuencia en el sentido de son hacia abajo, son graves, ¿no? Sí, Con una sí. tonalidad
menor y más rápidos y que tienen una pulsación más rápida, es decir, que Son más hay breves. exactamente, que hay intervalos entre ladridos más cortos, la percepción es que son más agresivos y en cambio los que tienen una tonalidad más alta o son más agudos y tienen una cadencia más lenta, son considerados happier, más alegría o también en algún caso desesperación, ¿no? Este es un resultado, digamos, de experimental, sacado del año 2005. Entonces, esa percepción que tú tienes de cómo es en este caso concreto tuyo de tu perra, tiene este respaldo acá. Sí, me hizo mucho sentido porque efectivamente el sonido por lo general parece que es, como bien mencionas, cuando es mucho más grave, es esto de, y se parece un poco, dicen, a los pocos sonidos que emite el lobo, que son siempre en circunstancias agonísticas, que es cuando se sienten amenazados, están protegiendo algo, que hacen 2 o 3 ladridos, pero que son, creo que recuerdo que decían que eran como atonales, o sea, a diferencia del perro, que además en eso también siento que busca sin querer comunicarse, o nosotros somos bien tonales, como que nos expresamos. O sea, yo pienso que somos como nuestros sonidos vocales son tonos como más agradables versus, por ejemplo, un sonido atonal de un lobo. Y los perros creo que hicieron también este cambio como en esta como coevolución. Eso. Mi cabeza está a mil, perdón. Se me fue la idea. ¿Qué era lo que iba a decir? No lo sé. Yo creo que quieres decir que nuestros tonos son más musicales. Exacto. Y siento que los perros muchas veces, cuando a mí me pasa eso con Duna, cuando está como alegre o contenta, por ejemplo, cuando yo llego, hace este tipo de ladridito que es melodioso, versus cuando está en modo fuera de mi casa para otras personas, es un tono mucho más grave, más rústico, no es agradable de escuchar. Más es una de las cosas que dice este autor que menciona Carmen, Congrats, que dice los ladridos del contexto extraño, cuando introducieron una persona extraña, carecían de estructura acústica. Y yo me lo he tomado así como que eran como más planos, eran menos musicales, ¿no? O eran como, creo que no sé si tiene relación con lo que, habían unos gráficos que mostraban, así como extraño, solo, y eran 3 opciones, no recuerdo otro juego, pues. Juego. Sí, y se veía así como una especie era como más disperso, más irregular. Era como un gráfico que hablaba de, no sé, hertz, megahertz y algo más, no me acuerdo que iba en la Y. Frecuencia y tiempo. Frecuencia y tiempo, claro. Y sí. Bueno, y ahí mismo hablaban de que había hicieron como un parámetro que se llamaba relación armonía-ruido, hicieron el HRN. Entonces igual me gustó mucho, porque es como una manera, supongo, de estandarizar y poder clasificar los ladridos de acuerdo a qué tan, como en el espectro, qué tan melodiosos, como decías tú, Cris, o qué tan agresivos pueden ser. Excelente. Yo tengo una pregunta, pero no hay que ver. O sea, no sé si no hay que ver, pero ¿a ustedes hay ladridos de ciertas, vamos a ponerle razas, que les sean más agradables que otros? ¿Hay perros que realmente ladran en un tono o en una frecuencia o de una forma por tipo de perro o por raza de perro que les parezca más o menos agradable? El Beagle me encanta a mí. Estaba justo pensando en eso. Escucha, Cris. El Beagle. El Beagle. Es que es todo un tipo, es muy reconocible además.
Porque no vivo con ninguno, ¿eh? Luego igual cambiaría la cosa vivir con un beagle. Pero oírlo por ahí me gusta. Yo no quiero generalizar para mal, pero me ha pasado que hay sonidos que de ladridos, que los que son como muy chillones, de perros que tienden a ser pequeñitos, por ejemplo, poodle, todo y eso, me duele un poco. Es algo que tengo que... pero no es Y como... van como una frecuencia ultrasónica. A mí lo que me pasa con esos ladridos es que no sé si porque soy demasiado racional, me, me traen a la mente la idea de que el perro está mal emocionalmente. Entonces me hace sufrir. En ese sentido me cuesta escucharlo, pero no tanto por el ruido, por el sonido mismo, sino por lo que yo interpreto que está pasando detrás. Y además, eso, claro, como tú lo mencionas, aquí también lo tocaban ese tema, o sea que el emisor, que en este caso el perro, tiene una intención cuando ladra. Y esa intención es la que al final a los humanos nos cuesta de pronto. Pienso que aquí en el estudio decía, lo probaron con gente que nunca había tenido perros, gente que tiene perros y gente que le gusta, y en todos los casos como que más o menos identificaron. Pero pienso que si uno pusiera un poquito más incluso de atención, podría identificar como peticiones. A mí personalmente me pasó, ahora me acabo de acordar de esto, tengo un perrito vecino, un Rottweiler, que es un No adolescente. sé nada. Pues yo no la... ¿No se oye? Ya estamos. Sí. Un perrito, un Rottweiler adolescente que es un perro alarma, o sea, el perro vive en el antejardín y ladra permanentemente. Y yo y más o menos ya me identifico su ladrido, el ladrido de amenaza porque está preocupado. Pero tiene un ladrido que era con una frecuencia mucho más lenta, un ladrido un poco más largo, y además, porque soy una persona que siempre está observando perros, me di cuenta de que cuando ladraba cuando ladraba de esa forma, ladraba en dirección a su casa. Y me di cuenta también que eso pasaba a ciertas horas del día, muy temprano en la mañana y como a la hora de que la gente llega a su casa, 6 de la tarde acá, al menos, y pude asociar que efectivamente este perro está además muy delgado y esa gente, voy a decirlo, maltrata perros, no saben tener perros. Entonces me di cuenta que ese ladrido es ladrido de hambre, es pidiendo comida. Y es un ladrido que de verdad nunca lo había escuchado y es como impresionante porque de verdad es muy ritual, lo hace casi siempre a las mismas horas, así mirando a la casa y con esto de que hace como un wow lento, pausa, otro wow lento, pausa. Claro. Duele escuchar eso. Mucho. De hecho, conversé con los vecinos y me miraron con cara de que, como, ¿qué te importa? Bueno, Y creo que es importa justo porque esa, es maltrato animal. Sí, es maltrato. creo que es justo esa sensibilidad que probablemente, o sea, obviamente no todas las personas tienen, y que cuando a nosotras nos molesta, nos llega, nos duele, nos afecta, es como, es que alguien por favor haga algo por ese perro porque se está comunicando, está intentando decir algo y nadie lo está escuchando. Y pasa por, en nuestra parte, por ser más sensibles, en un poco de frustración y de no poder hacer nada por ese pobre animalito. Pero por otro lado, a mí me cuesta un poco cuestionarme la insensibilidad o el no conocimiento en muchas ocasiones de es que tienes un perro ladrando en tu jardín. Por último, ir a mirar y decir, ¿qué pasa? ¿No? Pero estoy muy de acuerdo con ustedes en eso de tenemos que una sensibilidad, en algunos casos auditiva o sensorial diferente, que nos hace conectar con esa petición clara y fuerte de ayuda. Sí. Cris. Yo creo que estamos hablando desde el punto de vista de educadora, porque vivir con un perro que está las 24 horas ladrando, pues por mucho que sepas qué le pasa al perro, si tú no lo puedes solucionar en ese momento, acabas con la cabeza mal y acabas de los nervios. O sea, yo lo vivo en primera persona, ¿eh? No está de mal decirlo, que yo salgo con mi perro a la calle y empieza a ladrar y yo la entiendo, vale, sí, no sé qué, no sé cuánto, tal, tal. Pero cuando entra en bucle, es como, basta ya.
porque por mucho que yo me sepa comunicar con ella y la entienda, si no puedo solucionarlo, mi estado de ánimo también va a ser diferente. Y esto 24 horas sería, no lo sé, o sea, es un problema grave de convivencia. Sí, sí, Entender suaviza, pero no soluciona. efectivamente, pero ayuda no sé, no sé cómo lo ves tú, Cris, pero eh, ayuda a ver que hay, o sea, lo ayuda a ver como un síntoma de algo y entonces hay que hacer algo. No lo puedes dejar estar así. O sea, no se puede vivir así. En eso estoy de acuerdo contigo. No se puede vivir así, no es sostenible. Entonces hay que saber, hay que hacer algo. No sé lo qué, pero hay que hacer algo. No se puede extender en el tiempo. Porque claramente no es una situación normal para el perro. El perro lo está pasando mal también. Claro, hay que profundizar y hay que mirar más cosas. Exacto. Pero a veces, al menos en mi caso particular, que depende del contexto, se lo puedes hacer comprender y asumir. Claro, No puedes hacer claro, nada pero en más. esos casos lo veo con el atenuante de que es contextual. Y saber que es contextual también te hace pensar que va a pasar, que no es 24/7, no es eterno, y que has hecho todo lo que puedes porque lo has trabajado y lo has. Entonces No, hay sí, que pero a dar ver, yo hablo de como la cosas resignación de concretas, decir, pero bueno, resignación o el me realismo de imagino decir, gente vivo con el perro. ¿Perdón? que me imagino que yo digo de cosas puntuales, aunque se alarguen, que no debería de alargarse tanto. Pero gente que tiene el perro, venga, 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 venga. Por eso, pero ese perro que dice que está sin parar ladrando es un perro que está pidiendo ayuda. O sea, es un perro que no está haciendo, no ha sido, quizá porque no es posible hacerlo, pero que necesita ser atendido por algo, porque no es normal, etológicamente normal. Sí, por eso se dice de aplicar los ladridos o entenderlos para poder hacer terapias conductuales. Ujú. Es lo que se dice al final, que de eso se trata. Hay una publicación en las historias de John Moral, de ayer y antes de ayer y hoy, que no sé si las han visto, es de un cazador, de un braco, que entra a la consulta ladrando, 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 sin parar, sin parar. Y entonces pregunta a John, este veterinario especialista en neurología y traumatología, pregunta qué le ven, qué le vemos a ese perro, qué le pasa, ¿no? ¿Qué se ve en solo esa imagen? Y entonces efectivamente uno es que tiene desplazada la pata derecha trasera hacia afuera, o sea, algo le pasa desde el punto de vista estructural de los pesos. Y una cosa que yo no me he dado cuenta es que hace un ladrido que es como hacia adentro, un ladrido que tiene una succión hacia adentro. Dice, eso puede indicar un problema respiratorio. Entonces, a lo mejor es un problema físico lo que tiene el perro. No sé cuál es el final de esta historia, no sé qué va a pasar con este braco, pero es justo ladrido, 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 insoportable ladrido. Entonces, si no estamos atentas a esto, uno puede decir, cállate, perro idiota, ¿no? Perdón por la palabra. Sí, que es un Cuando en poco viva realidad, con el... Perdón. no, cuando en realidad te puede estar diciendo, estoy muerto de dolor o no puedo respirar. Exacto. A eso iba con lo de la sensibilidad del receptor, porque a Chris sabes que algo pasa. Cuando llega esto de que, ok, ladra, ladra y no entiendo por qué, vale, pero te estás percatando de que algo está sucediendo y que tu perro efectivamente te está intentando comunicar algo. Pero ese perro que ladra, ladra, ladra constantemente y nadie hace nada, ahí es donde a veces me pregunto qué estará pasando. Porque es un claro llamado de auxilio. Una insensibilidad, básicamente. Es tan común, perdón, pero me pasa que escucho ladridos a veces en la noche, así como si me despierto por X motivo, porque una a veces se despierta en la noche. Y me pide que vayamos a ver gatos, a controlar gatos que escuchan, entonces ya tenemos que ir a eso.
Y escucho ladridos a lo lejos, pero este es también un ladrido como constante, como de pedir ayuda. Y cuesta en realidad esto de que la gente, no sé cómo pueden no hacerle un clic, porque está lo que dice Chris, que hay gente que es como, no quiero que mi perro ladre porque me molesta, ni siquiera es como quiero saber qué le pasa, por qué está ladrando tanto, ¿verdad? Pero ya, hay gente que te contacta y te pide ayuda porque su perro ladra mucho, o, bueno, o los perros que tienen la llamada reactividad, por ejemplo, que también a la persona le incomoda y le hace sentirse como rara en calle. Pero está este otro grupo o extremo de gente que vive con un perro, que son perros de patio, y que pueden estar la noche completa ladrando, pidiendo alguna cosa y no existe respuesta. Sí, Cris. Aquí por la tarde-noche hay un montón de perros ladrando como locos en la calle y yo me he asomado muchas veces a ver lo que es y son tutores hablando entre ellos. Simplemente los tutores ignoran que los perros no quieren estar con esos perros Tan cerca. y no pasa nada y cruzándose uno con otro, ladrando, los tutores pararse a hablar en plan, ay, no pasa nada, no sé qué, ignorar completamente a los perros. Esto es lo que pasa en general. Y si son pequeños, ya, Ni te cuento. porque solo ladran. Les hacen el Pero helicóptero, claro, levantan así. Ay, yo lo que no entiendo es cómo no llegar a subir la intensidad del ladrido ya. O sea, a pasar a otra cosa. Porque Claro. es todos los días lo mismo. Pues ¿Cuánto, son cuánto hace ignorados falta, totalmente. cuánto hace falta una clase en primaria, no sé, en la escuela elemental, sobre qué es un perro? Yo Así hace como poco tuve una matemáticas, discusión no con sé. un chico que me bloqueó. ¿Tú te acuerdas que te expliqué, Carmen, que me bloqueó un chico el comentario y era acerca de los ladridos? Porque se tenía que enseñar al perro a no ladrar y punto. O sea, que no me andara yo con tonterías de que era comunicación, que no sé qué, no. Si tenía un perro, no podía ladrar. Pues este Y me muchacho le bloqueó la deberíamos dar respuesta. este articulito, ¿no? O sea, léete esto, Le daría guapetón, igual, le daría igual, le daría igual. Un peluche. Entendimiento. cómprate un peluche. Sí. un Me Tamagotchi. gustó eso del ¿Entendente? artículo. Perdón. No, iba a decir que lo sorprendente, volviendo al artículo, es que somos capaces de entenderlo. Y es gente que no haya tenido perros, son capaces de entender o de distinguir determinados ladridos. O sea, que si no los entendemos al menos 3 o 4 cosas, como sería el miedo, la frustración o el antagonismo, porque no nos da la gana. Es porque no Claro, porque escuchamos. el estudio dice que los niños desde los 5 años pueden hacerlo. Sí, Y efectivamente. gente que no ha tenido nunca perro puede hacerlo. Y eso dice mucho de que, una vez más, las maneras que buscan y rebuscan los perros para comunicarse y para integrarse. Y, y la poca conciencia que hay de eso, o sea, no nos damos cuenta de que efectivamente es comunicación. Sí, lo traemos en el ADN, de alguna forma hemos coevolucionado y está en nosotros, así no hayamos tenido perro, la capacidad de. Entonces lo que dice Chris, el que no quiere entender es porque realmente no quiere entender O es mala. o no le quiere dar la La vuelta. persona nomás, creo. Tenemos la capacidad para hacerlo y sabemos que algo pasa, pero me gusta así eso del artículo que te da esa como visión de tenemos la capacidad de poder hacerlo, ¿no? De ir un pasito más adelante y decir, ya, ok, estoy entendiendo que mi perro está ladrando, ¿qué está pasando? Y esa es, siento que la labor de nosotras, de tener toda esta información y de decirle a los tutores, mira, hemos coevolucionado con el perro hace tantos miles de años, lo podemos hacer, es cosa de que hagamos algo y te doy las herramientas para poder hacerlo, si tú quieres. Ahora me da más pena todo, ¿eh? Porque pensando que si el perro ha evolucionado con nosotros, ha, ha sacado más repertorio de ladrido para comunicarse con nosotros y que le podamos entender. Nosotros le entendemos y es como si nada todo. Sigue todo igual. Es muy triste. Es muy triste, sí.
Sí. No, pero vamos a hacer que las cosas se comuniquen más y hagamos algo. Porque sí, o sea, de todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido, igual de repente me quedo así como, mientras más sé, más triste es todo. Pero más herramientas tengo para ir a comunicar y hablar con ese tutor, a decirle, hey, hagamos algo, hagamos las cosas bien y por el bienestar de tu perro. Exacto. Veámosle ese lado. Igual se sufre, pero efectivamente, es la herramienta. Se sufre, pero con un fin, con un propósito mayor, ayudar, divulgar, acompañar. Ujú. Igual me llama la atención de por ejemplo, por eso les decía, me gustaría mucho ver cómo si lo hicieran como racial, más que racialmente por grupo funcional, qué pasaría con los grupos que son como más primitivos, que por lo general no tienden a ladrar mucho, o perros como hablaba en la publicación, los Basenji, o los mismos tipo nórdicos, que son más como de vocalizar que de ladrar. Me gustaría ver eso, qué pasaría. Me parece muy interesante. Yo convivo con una podenca que se suponen primitivos Sí, sí. y te aseguro, ahora no tanto, cuando era pequeña era una barbaridad. Porque Cuando va a ladrar. cazar, no. Cuando va a cazar, solo hace pero es ni un ladrido y caza, en silencio. Ah, porque no es Pero lo que es, funcional hacer ruido y cazar, claro, porque te estás mostrando. pero avisar dentro de casa de lo que pasa, o sea, de toda cosa que corre, vamos, sí ladra, Es una sí que experta. ladra, mucho, sí. Y en enviar a la otra también es una experta. O sea, que es avisadora, una perra alarma, total. Así que sí. Igual creo que tiene mucho que ver el contexto, esto que llamamos ontogenia y tal, de las experiencias a las que ese individuo se pueda haber visto sometido, porque probablemente un siberiano en la ciudad, a lo mejor no es mucho lo que tiene que comunicar, si es que tiene una buena vinculación con el tutor y un par de sonidos, vocalizaciones y se entendió. Pero ancestralmente esto de que los lobos tenían que comunicarse a largas distancias y aullar y tal, para llamar un poco al grupo, eh, si tengo muchos elementos afuera por los que tengo que avisar, eh, tengo que necesariamente hacerlo porque es parte de mí o me está sobrepasando el entorno donde estoy metido porque es que no puedo parar porque esta cosa ya me tiene un poco más arriba de. Entonces, está de verdad interesante eso de por grupos, cómo lo hacen, por qué lo hacen y en qué contexto, ¿no? Sí, igual hay que considerar, esto creo que también lo hablaban en este estudio, de que está esto del, claro, la posibilidad de estudiar por grupos, pero también por individuos, porque al final cada individuo también tiene como su manera, así como nosotras, o sea, yo puedo cantar bien y a lo mejor no canto bien, no sé, pero digo, hipotéticamente, ya no es igual. Y hay alguien que no canta bien, lo mismo puede pasar con perros, o sea, hay perros que probablemente son un poco más atonales o que tienen una gama o un repertorio más grande de ladridos que otros que ocupan el ladrido como específicamente para un par de cosas, y siendo del mismo grupo funcional, por ejemplo. Entonces, igual eso es bonito porque pensaba, probablemente cada ladrido sea único, o sea, no sé si se ha hecho ese estudio tampoco, pero que se compare, dice, entre dos beagles, por más que uno los conozca, que como es más o menos el ladrido, probablemente sí hay cosas diferenciales entre ellos, así como sonoramente hablando, ¿no? De hecho, el artículo cuando habla de la comunicación intraespecífica, de perro a perro, menciona en algún momento que existe un estudio donde el resultado fue el perro es capaz de distinguir a distintos individuos por su ladrido. Y más o menos lo que comunica cada individuo también, entonces. Es importante la individualización porque también estoy pensando en una perrita que paseo que es mezcla y que tiene siberiano y que tiene golden. Y su ladrido o su vocalización es muy de siberiano. Pero cuando quiere afecto y quiere cosas, es muy golden.
Entonces, a medida que también se van mezclando, los perros también tienen esta capacidad asombrosa de utilizar ese repertorio vocal. Como que saco el golden para unas cosas y saco el siberiano para otras, ¿no? Es como poder hablar inglés y español y utilizarlo dependiendo del contexto, se me hace también súper bonito. Habla Spanglish. Ahora, pero ahí yo creo que hay una limitación física o corporal, morfológica, porque también es cierto que el cuerpo y la caja torácica, el tamaño de la caja torácica, pone unos límites, ¿no? Si tiene muchos genes siberianos, pero está metido en un cuerpo de Shih Tzu, pues por mucho que Sí, quiera ladrar probablemente siberiano, no lo le sea. saldrá una cosa más aguda probablemente por el tamaño del cuerpecito, ¿no? Sí, sí, definitivamente. El Creo que nos tambor. pasa a nosotros igual. Ujú. Hay personas que tienen mucha facilidad para 5, 6, 7 lenguas y otros que apenas podemos con 1 o 2. Y a los perros por capacidad física también, lo que dice, si un siberiano mezclado con, pongámosle una raza chica, lo que decías tú, ¿qué dijiste? Shih Tzu. No sé, Shih Tzu. Y no sé qué irá a salir de ahí. Pero me llama eso, como se las arreglan de alguna u otra forma para comunicarse en lo que mejor les quede. Usan un repertorio, usan el otro y se acoplan. Me hace sentido igual con esto del aprendizaje que les mencionaba, de esto de que un humano le enseñó a ladrar a un perro, no fue como la situación. Yo creo que lo estimuló mi padre con Pike. Pensaba, Yo tengo una hipótesis un poco negra sobre esa a ver, situación. Ahora te la cuento. No, dale. no, pero era enfocándome en un caso, digo, como el factor aprendizaje, pero también esto como herramienta comunicativa en ciertos momentos. Pienso en unas perritas que justo empecé a ver la semana pasada y ayer tuve sesión son 2 hermanas, una que es cocker, mestiza de cocker, y una shih tzu. Y la shih tzu, me dice la tutora, bueno, salen juntas de paseo. Tienen mucha diferencia de edad. La mayor, que es la cocker, tiene 12 años. La menor tiene 2 años. Y estamos trabajando esto de que puedan pasear por separado. Yo les explicaba básicamente porque son edades distintas, tipologías distintas, maneras distintas también de procesar el mundo. Entonces, ella, la tutora, se daba cuenta de que la más pequeña hacía todo lo que hacía la mayor, iba al ritmo de ella, se adaptaba, si la mayor se cansaba, ya todo esto es cardiópata y tiene un montón de enfermedades, ella también reposaba y tiene esta como capacidad de adaptarse mucho a lo de su hermana. Entonces, ayer hicimos el primer paseo juntas, ella sola, y me decía que le daba mucha risa que no ladró en todo el paseo, porque su hermana no iba con la hermana de partida, y si la hermana ladra, ella también ladraba. Y me manda al anochecer un video en la que me dice, bueno, todo lo que no ladró en el paseo lo está ladrando ahora. Y efectivamente se había despertado después del paseo y le ladraba a la hermana, le ladraba, y yo le decía, lo que interpretaba en el video, le dije, le está pidiendo como que se mueva, porque la hermana estaba como echadita, la coque. Y le dijo, sí, le está pidiendo que se mueva. Y me dijo, es que en casa ellas se comunican así todo el tiempo, o sea, con este ladrillo de demanda mutuamente, o la demandan a ella. Pero cuando salen, si la cocker ladra, si salen juntas, la Shih Tzu también lo hace. Entonces yo decía, oye, qué divertido, es como imitación y aprendizaje al final. Sí. Ay, pobre, a la viejita hay que defenderla de esta jovenzuela, ¿no? Protegerla de esa vitalidad. Imagínate, yo con 95 años, por favor, sáquenme a este adolescente de encima. Sí, tal cual. Pensaba en el caso del humano que incita al ladrido del perro. Si la primera reacción del perro fue levantar el belfo, me pregunto yo si la incitación fue un poco en plan, no aprende, no repite lo que yo digo, sino esto que estoy haciendo a lo mejor le estaba molestando al perro. Y entonces... Pero no hizo esto de así como mostrar, yo no lo vi, fue lo que mi padre me relató, que hizo como sonido como sonido gutural, y como que se le infló un cachete, un lado del cachete, hizo como y yo le decía, ya, claro, pues, la versión bonita de la historia, es decir, está aprendiendo, está imitando. Claro, pero probablemente por imitación. La versión probablemente negra de la historia, que espero que no sea esa la que ocurrió, no pero se que puede. podría ser también, es
me estoy molestando de tener este rostro humano haciendo unos sonidos que yo no entiendo y al estoy molesto Ladro. me está surgiendo esto que yo no conocía que tenía como repertorio, cosa que entonces fue buena también la situación. Lo que pasa es que es un poquito forzadita, ¿no? O sea, Sí, puede ser. No sé tampoco a qué distancia se lo hizo, con qué frecuencia, cuántas veces, o como dices tú, si era muy invasivo, tipo de que me pongo frente a ti y te hago wow, wow. Sí, tiene mucho sentido ahora que lo dices. Yo lo estaba viendo del lado romántico de que él dice, le enseña a ladrar. Soy tan buen profesor. claro, como es profesor. Bueno, podemos guardarlo como una No, pero tiene versión bonita, funcionó al menos. pero podría ser la otra también. Sí, definitivamente. ¿Qué más? A ver, ven de vueltas Pues ahí. siguiendo con lo de Dale. Siguiendo con lo de Jimena, que me estaba acordando, que a mí me enseñaron que para que un perro deje de ladrar, te tienes que enseñar a ladrar. Porque así deja de ladrar a la orden. A la orden. Claro, para que deje de ladrar cuando tú se lo digas, tienes que enseñarle a ladrar para poder decir basta, ¿sabes? Es una Claro, pero manera de eso es un enseñar a ladrar. ladrar que en realidad no es un enseñar a ladrar, es un enseñar a hacer algo. Puede ser eso o levantar A la no pata. ladrar, a no ladrar. Es para enseñar Sí, a que no ladre, a que se calle cuando tú se lo digas. claro, pero eso, Es lo habitual, ¿eh? O sea, todavía está eso en vigor. Pero eso homólogamente vendría siendo así como que yo grito más alto con otra persona que está gritando o le levanto la voz como para que se calle. ¿Es como eso? no, Es como callarte a la orden. callarse a O la sea, yo te orden. Es como enseño decir, a hablar para que poder haga pipí a la decir orden. y que te calles. Sí. Claro que se puede enseñar, pero a mí me parece una Ese es el modo conductista positivo que injusticia. se está haciendo. Pero Claro, con Chuchi, eso también. eso es no entender el sentido de todo lo que estamos conversando acá, ¿no? No es entender el origen etológico, el origen de la especie, Del por ¿no? qué existe el ladrillo. Es pensar que tienes una máquina. Pero eso sería un tema para 2 horas. ¿Eh? La gente que piensa que tiene una máquina y lo que es un perro y lo que creen que es un perro. O debería ser. Sí. Eso es otro tema, va. Sí, un tema que ese sí que da pena. Y da rabia a veces. Vamos a más cosas que tengan por ahí señaladas, que quieran revisar o comentar. Bueno, creo que a mí al menos también me gustó mucho esto de que hayan puesto de ejemplo de lo que pasó con los zorros plateados. ¿Se acuerdan que como este señor Belayev empezó a hacer, sin querer, al domesticar, los zorros empezaron también a emitir estos como ladriditos o sonidos? Era como, no sé si se le llamaba, no sé si está correcto el concepto, pero le hablaban algo así como no era una consecuencia, decía algo así como un subproducto de la domesticación. Bueno, eso siento que reafirma una vez más que esto es una manera de comunicarse que viene un poco asociado a esto, a la domesticación. Y que es comunicación con intraespecífica. Intraespecífica, definitivamente, claro. O sea, también inter, pero siento que nace como básicamente buscando esto de comunicarse con la otra especie. Sí. Ahora que lo dices, visto así, repasando el cuadrito de la tabla 1, que está en la página 2, me parece, aparece la D de dog mucho más frecuentemente que los demás. En casi todo el repertorio aparecía. De hecho, yo hice ese ejercicio con Duna, porque como les digo, ella vocaliza mucho. Y lo hace también siempre que no es una perra de mucho contacto. Entonces, probablemente yo siento, digo, a lo mejor ella no está acostumbrada o está acostumbrada mucho a ponerte estos límites como con voz, más que usando su cuerpo. Entonces,
Al despertar en las mañanas, yo siempre voy y me acerco y le doy un beso. Ella no duerme conmigo, duerme frente a mí. Es una perra muy acalorada. Y yo me levanto, le hablo suave y le doy un beso y siempre me hace el mismo quejido. Que mi hermana me dice, ay, qué regalona. Yo le digo, no, es porque quiere seguir durmiendo. Que es como un... Y bueno, empecé así como no, de verdad no había caído en cuenta, pero que ella tiene un repertorio que son casi todos los que aparecen en el cuadro. Ese gruñido suave, el llantito, el quejido, unas que son como suspiraciones, hace mucho esto de suspirar. Además, porque tiene dolor crónico, entonces eso también explica en parte que use harto esto de vocalizar. Interesante. Yo le quiero dar como la vuelta a, ya que ellos entienden mucho el tono, sabemos que las palabras no, en qué importante cómo también nos comunicamos. El tono en el que lo hacemos. Si es muy agudo, el perro se va a ir a, esto es algo que probablemente produce excitación, y si le hablas muy grave, a lo mejor también el perro se va como, me están como retando, ¿no? El tono para inducirlos a, ok, no hay problema, está todo tranquilo, uno también estar muy tranquilo y comunicarlo de esa forma. Y no sé si les ha pasado, pero hay tutores que hablan mucho y en un tono muy, de pronto muy agudo. Me representa este perro también que de pronto ladra y ladra también en un tono muy agudo. Como A que veces se mimetizan dejara, y otras veces, claro, puede ser. sí, no sé, como que le di esa vuelta a interpretarlo desde ese lado, como la importancia también en cómo nos escuchan a nosotros, cómo nosotros nos comunicamos. Sí. Y quizá sobre ese punto ahora me viene a la cabeza, no lo había pensado yo tampoco, así que gracias por esa insight. Pero, por ejemplo, esta tonalidad de hablar al perro como si fuera un niño pequeño, además, un bebé, que lo tenemos tan arraigado muchas veces, ¿no? Y que a veces es difícil sacarlo. Bueno, sacarlo, no sé. Yo tengo ahí, mi percepción yo prefiero no hablar a los perros como si fueran bebés, personalmente. Dice. En un tono amable y suave, pero no como bien dices tú, como bebé. Sí. Pero también comunicárselo al tutor, porque este tono constante, muy arriba del nombre todo el tiempo y la petición de hacer y de decir, es que como que ya llega un punto en el que basta. Sí, Cris, que iba. A ver, respecto a lo que dice Carol, yo me he encontrado con chicas con la voz muy aguda, de por sí, imitando la voz masculina para poder hacer determinadas cosas. Yo eso tampoco lo veo muy coherente, porque si el perro convive con una persona con determinado tipo de voz, con determinado tono constante, yo creo que tendría que aprender, tendría que aprender, seguro que aprendió a comunicarse con esa persona de esa manera. Y luego, con lo que dice Carmen, de hablar a los perros como bebés, es que hay perros, a ver, ¿cómo diría yo? Si una persona le habla a un perro como un niño pequeño o como un bebé, esa persona está transmitiendo un tipo de energía que puede ser agradable para el perro. Entonces, ¿por qué decir que no podemos hacerlo? Yo no lo hago, pero lo he visto, entonces la persona está mucho más contenta, más relajada, más feliz, y el perro reacciona de una manera pues, que yo lo he visto bien. Ya. Sí. Déjame pensarlo. Claro. Yo lo he visto de dos formas. Ese hablar como bebé que, ay, cuchillo, niño, pechoso, que tiende a llevar al perro un poco al, sí, esto es demasiado, ¿no? Y otra que es hablarle como un niño en el sentido de palabras simples, tonos amables y de, estoy hablando con alguien que a lo mejor en edad es un poco inferior a mí, me tiene que entender de otra forma, pero no en este
hipertono de, es que hasta el bebé, lo que dicen, los niños aprenden a hablar para decirle a esta persona que se calle, porque el tono es sumamente desagradable. Entonces hay un baby tone que es súper incómodo, y creo que a lo mejor a eso se refiere Carmen. No Es sé. posible que, sí, estoy pensando, porque yo misma hablo estoy pensando, ¿cómo hablo yo yo sí digo, sí, gordita. Pero con tu tono de voz natural. A nadie de Claro. ustedes les voy a decir, sí, gordita. No es el No, tono pero es de un humano a tono, es humana, un ¿no? tono, Pero a ella sí no, le pero es un digo. tono amable. O como uno tiende a hacerlo como con un tono, no sé si definirlo bien, pero cariñoso, como con cariño, como con Es un tono dedicación. amable, como con Es lo mismo que sí, ser amable. Uno puede ser amable con alguien en la calle y decirle adelante usted, sí, gracias, muchas gracias, gusto ver. No es lo mismo que hablarle con cariño a alguien. Hablarle con cariño es como sí, imprimirle de verdad esto es como mucha comprensión, mucha paciencia. Sí. Pero quizá lo que yo tenía en la cabeza y es ese No, sí. que me hace pensar, ahora lo voy a analizar un poco, que me hace pensar a mí que la persona no está entendiendo delante de quién está. Está malinterpretando el sujeto que tiene delante. Quizá eso es lo que me choca, ¿no? Que lo ven como por debajo. No sé si por debajo o como alguien que no eh, te entiende o que no, creo que la problemática está en la persona que, wow, estoy haciendo una tontera, ¿no? O sea, psicología barata, ¿no? de psicoterapia. En Dale. cómo es la relación entre una persona que vocaliza de esa manera delante de un perro, me da la sensación de que hay un problema en el vínculo de parte de la persona. O sea, lo está Sí. usando como si fuera su juguete, cuando su perro no es su juguete. No, sí, entiendo porque me acuerdo de un caso específico de una tutora, ella y su madre, que tienen una perrita con la que trabajo, una cane corso, y le hablan, te lo comenté, Carol, que le hablan así, aquí encima, le gritan así, y le hablan como bebé. Entonces se llama Donan y es como que le dicen, ¿cómo está mi donita, mi bebé? Y así en la cara encima. Eso lo vi en la evaluación y fue como yo dije, no, esto a la perrita, yo la veía y la veía súper agobiada porque no están respetando su espacio personal, le están gritando como si tuviera problemas auditivos y además con este tono súper agudo. Y me parecía, yo lo veía más bien como una baja o escasa comprensión de parte de las tutoras a lo que es un perro. Como no entienden mucho, parece, lo que es un perro. Ya, quizá mencionaste ahí un punto que quizá me hace sentido pensar, o sea, estoy tratando de razonarme a mí misma por qué he dicho lo que he dicho, pero tiene que ver, por ejemplo, con la distancia, ¿no? O sea, un lenguaje de esa manera suele estar acompañado de mucha invasión hacia el perro. Y quizá eso es lo que eh, convendría no hacer, o sea, respeta su espacio, su distancia. Gracias por aclararme las ideas a mí. No, yo entiendo lo del el tono, que determinados tonos invitan a excitabilidad, ¿no? De, ay, no. Que eso supongo que referirse a eso. Pero claro, es que yo tampoco le hablaría a un niño, es que no sé. Claro. Y hablarle como un ser inferior, no, yo creo que la gente aquí le habla como alguien que tiene que cuidar. Cosa que es verdad. Sí. Es verdad, pero claro, bueno, eso, que yo a los niños no les hablo así ni loca tampoco. Entonces, igual tengo un sesgo distinto al vuestro, pero sí que os entiendo. En plan gritón, que ya no es agudo eso ya no sé lo que es. Ella me gira la cara y se ha acabado. Sí. Si empiezas así. Y encima. ¿Hasta qué le pasa? Claro. Bueno, pero hay igual estudios que al menos demuestran que los perros prefieren los tonos femeninos, ¿cierto? Eso recuerdo que alguna vez, no lo leí, no la hago al tiro, pero me acuerdo haber escuchado alguna cita en alguna parte o que nos dijeron en la formación, no lo sé.
Yo creo que se refiere, yo creo que el fundamento, O por que lo hay menos, como esta. lo único así de fundamento que yo sé, y por eso lo quería, lo repropuse aquí, es este estudio de Pongratz, hablando de lo agudo y lo grave. Pero de ahí hablar de lo femenino ya no sé, entonces, no, ahí hay un paso, ¿verdad? A mí me suena, también de haber oído que los tonos femeninos, ¿sabes? Como si fueran más suaves y tal. Pero claro, tampoco todos. Tampoco. Pero también debe venir a raíz lo que os he dicho antes de que habían chicas que imitaban la voz de hombre para dar órdenes. O sea, la voz femenina suya normal para más cosas más suaves y para dar órdenes, ¿sabes? Igual. Y que los perros no son bobos en ese sentido. Es como, yo sé quién eres, sé cómo hablas y el tono más grave ya sí, pero, ¿sabes? Como que uno de pronto intenta hacer, comunicar desde con otra intención, o sea, con otra voz, con otra tal, pero si la intención no cambia, es que el perro ya nos tiene identificados hace mucho rato. Yo tengo una clienta que me lo preguntó, también. Dice, es que mi marido dice que tengo una voz que el perro no me hace caso. Dice, a ver, ¿cómo hablas tú normalmente así? Pues ya está. O sea, la gente decía que tenía que cambiar la voz. Pero ¿cómo va a hacer eso si esa es su voz? Pues no sé, lo es. ¡Ay, tal! Ven. ¿Qué te haces? Le dijiste, tienes que operarte las cuerdas vocales para que tu perro. ¿Sabes? Bien. El perro es. Y no, es que me parece impresionante. Bueno, chicas, hemos llegado a las 3. Muchísimas gracias. Vamos a cortar acá la grabación y luego no se vayan, que nos tomamos la foto.